uno va también conociendo más profundamente la soberanía de Dios, los planes de Dios y cómo Dios actúa de una manera muy clara en medio de la historia. A veces nos quedamos con la idea siempre de que la historia la hacemos nosotros. En definitiva, sí, tomamos decisiones, somos responsables de las decisiones que tomamos, claramente, pero hay una línea que Dios ha marcado durante la historia de la humanidad y esa línea es imborrable. Y eso es lo que también nos ayuda el libro de Daniel a descubrir. Así que ahí estamos, Daniel capítulo 6, y vamos a ver un poco estas preguntas. Perdón por la curiosidad, pero ¿alguna idea? ¿Qué habrá hecho Daniel durante la noche que pasó ahí con los leones? ¿Alguien se atreve a comentar algo? Bueno, vio que había un ángel. Y Ok. lo más probable es que se concentró en el ángel porque el ángel le cerró la boca a los leones. Ok. Entonces debe haber tenido una cierta interacción con él. Llamémosle entendiendo cosas. Ok. Ahora se comparte ahí el tema de haberse quedado más pendiente del ángel. ¿Alguna otra idea? Nosotros estuvimos comentando que como Daniel era un hombre de oración, lo más probable es que estuvo orando gran parte de la noche, bueno, y después también lo más probable es que también haya dormido. Nadie quiere decir que durmió, así como que un poco espiritual. Pero puede ser. También por rey Darío. Perfecto, oración. ¿Alguien más apoya a Pato? ¿Alguien más dijo oración? Sí. Sí. Ah, acá dicen que usó uno el león de almohada, sí. Okay. Wow. Yo no lo había imaginado tanto, pero está bien. Ok, ¿alguna otra idea? ¿Nada que ver? ¿No? ¿Que se puso a hacer ejercicio? Ah, corrió. Don Bernardo. Como Daniel era un hombre fiel a Dios, era un hombre de fe. Ok. Él amaba a Dios, Dios estaba con él, le puso paz en su corazón. Wow, qué interesante. ¿Y eso qué significa? ¿Qué hizo Daniel? Ah, durmió. Ok. Escribió en la pared Salmo 4:8. En paz me acordaré y asimismo dormiré. Daniel estuvo aquí. Daniel estuvo aquí. Daniel durmió aquí. Claro, Daniel durmió acá. Bueno, ok. Que es bueno compartir. A veces cuando tomamos, ¿por qué hablamos de esto que de repente podría ser un poco tan cotidiano, jovial? Y decimos, oye, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios trata con personas como tú y yo. La palabra de Dios trata con realidades que enfrentamos tú y yo. Entonces, a veces parece que uno como que entra a la Biblia y como que uno sube a un tema medio etéreo, ¿te fijas? Y como que uno escucha voces atrás como, "Oh", ¿no es cierto? Y como que está en eso y después cierra la Biblia y uno vuelve a la realidad. Pero la Biblia es el trato de Dios con el hombre en la realidad. Entonces, por eso también hice un poco esa pregunta, para que podamos conversar y meternos un poco en la idea de, bueno, Daniel pasó una noche, o sea, más de 8 horas allí, con los leones. ¿Cómo habrá sido el olor? Porque en el foso de los leones ahí vivían ellos. ¿Te fijas? Cuando hablamos de foso yo imagino una oscuridad terrible, porque era la noche. Entonces imagínense toda esa situación y ahí Daniel, ¿qué hacía? ¿Qué enfrentó? Etcétera. Por eso es interesante ver eso. ¿Dónde parte toda la historia? Lo vimos la vez pasada. Darío hizo bien. Y quiero insistir en esto. Cuando hablamos de Darío, cuando hablamos de Nabucodonosor, de Belsasar, de Ciro, hablamos de reyes. ¿Cuál es la potestad de un rey? Magna, soberana, completa, ¿no es cierto? Digo esto, insisto en esto, para que no nos quedemos con la idea de un rey igual que un presidente. ¿Ya? ¿Qué le pasó? Darío se le ocurrió constituir a 120 sátrapas, o sea, gobernadores de satrapías, esas eran las regiones. Y sobre esos 120 constituyó a los 3, que eran 2 medo-persas y uno era Daniel. Entonces los demás, viendo que era un extranjero el que estaba ahí, más encima, judío, deportado, obviamente les causó una envidia y concertaron toda esta trama para que nadie pudiera, en el espacio de 30 días, pedirle a nadie fuera del rey algo. Y ahí, como Daniel era un varón de oración, él oró, como lo solía hacer. Y ahí los enemigos lo vieron y está orando. Y fueron, Darío, ¿te acuerdas tú que hiciste un edicto
Sí, sí, lo hice. ¿Y no puede ser promulgado, o sea, no puede ser revocado? Sí, sí, ¿verdad? Bueno, Danielito estaba orando. Y ahí Darío se le propuso un problema. Dice que ahí estuvo desde la noche tratando de poder sacar el edicto y abrogarlo, pero no pudo. Porque la ley que se promulgaba ahí en el Imperio Medo-Persa, una vez dada por el rey, no podía ser abrogada. Así que muy delicado. Pero ¿qué pasó? Y ahí nos encontramos en el versículo 17, perdón, 16 al 18, que fue la semana pasada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Qué interesante, Daniel, o sea, Dios usa a Daniel para poner en jaque a los reyes. Tal vez Nabucodonosor, con el sueño, ¿qué es lo que hizo al final Nabucodonosor delante de Daniel? Se humilló, se postró. Uno no se imagina eso, pero piensa. Mira, lo voy a tirar. Imagínate que, yo sé que no es la misma categoría, pero que Sebastián Piñera va a visitar a alguien y todo, y lo ayudan a algo, y Sebastián Piñera se postra delante de algo y aparece en las noticias. Dice, gracias por la ayuda que me diste. ¿Cómo sería para nosotros ver eso? Raro. Pero el rey se humilló delante de Daniel. Y fíjate lo que pasa con Darío. Darío fue tocado con esa fibra de divinidad, en donde dijo, bueno, yo soy el máximo rey, pídanme a mí. Pero ¿qué termina diciendo? Fíjate el 16. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. O sea, al final dice, no me pidas a mí porque yo soy incapaz. Pídele al Dios tuyo. Y si el Dios tuyo es el Dios verdadero, que Él te libre. Fíjate como nuevamente en jaque Dios toma la historia y deja al rey ahí. ¿No te creías rey, todopoderoso? Y aquella persona en la cual tú confías, por una mala gestión tuya, ahora está metida en un foso de leones y tú vas a tener que conseguirte a otro. Y yo creo que Darío, por lo que muestra la palabra, confiaba en Daniel, obviamente. Así que en su corazón estaba diciendo, ¿a qué otro político pongo en el lugar de Daniel? ...17... Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, o sea, sin comer. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y ahí entramos a la parte que no vimos la semana pasada. Y el rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey. ¿Te imaginas la escena? O sea, por un lado vemos a Darío desesperado y sale muy temprano a ver qué pasó. Pero qué interesante, porque él llama a Daniel. ¿Qué hubieras hecho tú? Alguien que se mete en un foso de los leones, ¿tú lo hubieras llamado? ¿Hay alguien ahí? Yo creo que hubiera pedido a los guardias como, ¿pueden abrir una compuerta y mirar ahí para ver cómo quedó Daniel? ¿Qué quedó de Daniel? ¿O qué quedó de Daniel? Pero él, ¿qué es lo que hace? Va y pregunta, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Y Daniel responde, ¿cómo habrá sido el corazón de Darío en ese momento? Escuchar la voz de Daniel. Y dice, oh rey, vive para siempre. Qué respetuoso Daniel. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso de los leones. Sacado del foso, y fue sacado Daniel del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¡Wow! Parece algo increíble, pero para estas alturas yo creo que ya van varias cosas. Primero, Daniel desafió la orden del rey,
y propuso en su corazón no contaminarse con la comida y cambió el banquete por legumbres. Luego, Daniel tuvo el desafío de interpretar un sueño que Nabucodonosor no le dijo, pero Dios se lo reveló. Después, Daniel se encontró con los 4 amigos que estaban ahí todos reunidos frente a la estatua de oro, que era bastante grande, hablamos la otra vez, ¿te acuerdas? Como de 30 a 27 metros de altura, y todos se inclinaron, y los 4 amigos quedaron de pie. ¿Se acuerdan? Y les tocó ser llevados al horno de fuego. Y los sacaron del horno, ¿y cómo estaban? Intactos. Y el rey, cuando los vio en el horno, no vio a 3, sino que vio a 4. Y el cuarto semejante al Hijo de los Dioses. O sea, para estas alturas, como que Daniel ve y dice, Señor, otra más. Tú eres mi Dios. Mira, acompáñame al Salmo 34. Y vamos a ver de un modo también que todos aquellos que siguen a Dios tienen de parte de Dios un respaldo. Y eso es importante entenderlo, de que Dios es nuestro mejor respaldo. Y vuelvo a insistir, esta idea no quiero que la tomes desde tu perspectiva terrenal. Trata de elevarte al concepto eternal de parte de Dios. Cuando hablamos del concepto de la perspectiva de Dios, es un concepto eterno. Dios no está determinado por nuestro tiempo. Dios crea el tiempo. Dios no está determinado por nuestra creación. Dios es el creador. Por lo tanto, cuando hablamos de Dios y de sus conceptos, hablamos de cosas que muchas veces nos cuesta llegar, porque sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos también. Pero mira lo que dice acá Dios hablando de aquellos que le buscan. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Yo sé que este es un salmo que se canta, pero fíjate lo que dice. Bendeciré a Dios en... ¿Habrá podido Daniel bendecir a Dios en el foso? ¿Siendo un hombre fiel? Sí. De hecho dice, Dios mandó a su ángel y estuvo conmigo. Ahora viene la pregunta para mí. ¿Puedo bendecir a Dios en todo tiempo? ¿Bendices a Dios cuando llega el sobre azul? ¿Bendices a Dios cuando tu hijo no llega a las 4 de la mañana? ¿Bendices a Dios cuando un compañero de trabajo empieza a hablar mal de ti? ¿Podemos bendecir a Dios cuando las cosas en nuestro país empiezan a cambiar de una manera completa que finalmente tenemos que salir de nuestro país? ¿Puedes bendecir a Dios en la situación que estás viviendo ahora? Porque la palabra dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y lo hemos dicho muchas veces. ¿En qué momento Dios deja de ser digno de ser alabado? Nunca. Hermanos, aprendámoslo. En todo momento Dios es digno de alabanza. Y por eso digo, elevémonos a la perspectiva eterna de Dios y no nos quedemos con nuestra perspectiva terrenal. De hecho, un ejemplo práctico en ese sentido, porque dice el versículo 2, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan a Dios conmigo y exaltemos aún a su nombre. Mi alma quiere gloriar a Dios. ¿Y por qué hablo de esto? ¿Cuántas veces no te ha pasado que de repente vas a buscar una dirección? Hoy día podemos hablar de esto. Y miras por todos lados y no sabes. Y hoy día, ¿qué tenemos? Google Maps, Waze. Ya no hacemos eso de ir al hombre del kiosco. ¿Usted sabe dónde queda? ¿Hay algunos que lo hacen? Ah, ok. Vieja escuela. Pero cuando hablamos de millennials, para atrás, teléfono. De ahí, no sé, falla Waze, Google Maps. Google Maps, mapa Google. Mapa, todo, pero piensa esto. ¿Cuál es la perspectiva de Google Maps? ¿Cuál es la perspectiva de Waze? ¿Cómo te muestra el mapa? ¿Desde tu perspectiva o desde una visión de arriba? Ambas. Ambas perspectivas de Google Earth. Puedes buscar el Street View, pero la primera perspectiva es desde arriba. Y cuando miras desde arriba,
Ah, el río Mapocho, por acá, ya, ya me ubiqué. ¿Sí o no? Cuando nosotros subimos a la perspectiva de Dios, es mucho más fácil contemplar las cosas. A eso va. Por eso dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Por qué? Porque Dios es bendito en todo tiempo. Y aquí quiero ir a la parte práctica. Mira el versículo 7 y 8. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Dónde acampa el ángel de Jehová? Por eso el 8 dice, gusten y vean qué bueno es Dios, dichoso el hombre que en él... ¿No sería como un versículo para regalárselo a Daniel después que salió del foso de los leones? Daniel, te regalo este versículo. El ángel de Jehová dice, oh hermano, me pasó. Pero al final dice, gustad y ved qué bueno es Dios, dichoso el hombre que confía en... ¿Daniel confió en Dios? Ahora apliquémoslo nosotros. ¿Eres capaz de confiar en Dios como Daniel? No respondas acá porque en la iglesia es fácil decir sí, amén. Responde cuando estés en ese momento de dificultad. Y acuérdate de Daniel y que Dios traiga esto a nuestra memoria. Y que el Espíritu Santo diga, hey, acuérdate de Daniel. Y ahí, Señor, dame fe para confiar en ti como Daniel confió. Y el Salmo 91, que yo sé que para muchos es conocido, porque quiero remarcar esto, que no es solamente una porción. ¿Qué es lo que dice ahí? El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra de... Pero quiero resaltar el versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro león y al dragón. ¿A quién? Al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y aquí quiero un poco ordenar esto, para que no lo saquemos de contexto. Daniel, de una otra manera, ¿qué es lo que hizo? Confió en Dios. ¿Habrá leído Daniel el Salmo 91? Ya estaba escrito. ¿Se habrá acordado de eso, Señor, sobre el león y el áspid? Quizá. Si quieres saberlo, pon tu cuenta en orden con Dios para que cuando llegue al cielo digas, Daniel, oye, tengo una pregunta. Bueno, tenemos una tenida para conversar con muchos de la Biblia, pero ese es otro punto. El punto de lo que quiero hablar es lo siguiente. Muchas veces, y lo dije la vez pasada, y quiero ahora llevarlo a cosas más concretas. Nos encontramos con personas en la Biblia que vivieron experiencias y que de una u otra manera se asemejan a Jesucristo. Cuando Daniel está en el foso de los leones, la verdad que yo lo veo y es muy semejante a lo que Daniel le tocó enfrentar en la cruz y luego en la muerte. A Cristo. A Cristo le tocó enfrentar en la cruz y después en la muerte. Porque Cristo en la cruz del Calvario fue bautizado con nuestros pecados. Fue sumido en nuestra maldad y en nuestra transgresión. Por eso sufrió ese castigo. Por eso luego se puso el cielo en tinieblas. Y tuvo una angustia terrible y exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué pasa? Pero finalmente exclama y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Consumado es. Y ahí está. El precio de nuestra salvación estaba ahí. Y luego cuando resucita con el cuerpo glorificado para justificarnos. Que no se nos olvide eso. ¿Qué es lo que dice acá? Fíjate. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. En este salmo, la verdad que de una otra manera tú lo miras y tiene una connotación directa con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús fue fiel en todo su camino. Y cuando uno mira dice, uy, que me encantaría ser como Cristo. Y aquí está el punto. Jesús dijo, ¿quieres tener vida eterna? Sígueme. Toma tu cruz y niégate a ti mismo. ¿Qué significa eso? Que yo muero porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero vuelvo a resucitar con Él.
porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y si Cristo recibe esas bendiciones, yo en Cristo también. Romanos 8. Soy coheredero juntamente con Cristo. Daniel, ¿por qué vivió eso? Porque había puesto su fe en el Mesías. Obviamente Daniel no estaba hablando de Cristo, del Evangelio, no conocía a Mateo, Marcos, ¿no es cierto? No conoció a Pedro, Jacobo y Juan en un barquito. Todas esas cosas Daniel no las sabía, obviamente. Pero Daniel tenía su perspectiva en el Mesías que iba a venir a salvar al pecador. Porque había sido profetizado, según Samuel capítulo 7. Ahí está el pacto de Dios con David, el reino mesiánico. Y que iba a venir un rey que iba a venir a libertar del pecado. Y cuando apareció el rey no lo reconocieron. No lo reconocieron. Pero Daniel estaba esperando en ese rey. Bueno, fíjate qué hermosas promesas. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y mandará a sus ángeles que guarden acerca de ti. Y en ese sentido, ahí sale un poco la historia que nosotros conocemos. Ángel de mi guarda, dulce compañía. ¿Ya? No es tan hereje, ya no es tan hereje esa oración. Pero ¿cuál es el punto? Nosotros no le oramos a los ángeles. De hecho, Pablo es muy claro. No debemos dar culto a los ángeles. ¿Quién es digno de nuestra alabanza y de nuestro culto y adoración? Solo Dios. El Señor nos enseñó, cuando oréis, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y quiero terminar con esta idea, con este punto, para que lo entiendas. Lo que Jesús hace, de una u otra manera, es maravilloso, porque los ángeles, ¿son los creadores o son criaturas? Criaturas. Igual que nosotros. En otra esfera y en otra realidad, pero son criaturas. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Los ángeles fueron creados cada uno de forma particular. Los ángeles no se reproducen. ¿Ya? Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero ¿cuál es el punto de esto? Cuando el Señor Jesús dice: cuando oren, orad así, diríjanse al Padre. Lo voy a traducir de otra manera. ¿Cuántas veces no tienes un problema? Cyber Monday no me funciona. Y te contestan ahí, ¿no es cierto?, del call center. Y tú dices: ¿sabe qué? Mire este. Entonces, y la respuesta: uy, no sé. Oh, no sé. No sé. A ver, voy a contratarlo con mi supervisor. Pero ¿cómo sería que del Cyber Monday tuvo problemas? Sí, hable con el gerente. Y vas directo con el dueño de la empresa. ¿Cómo te atendería el dueño? ¿Tuvo un problema? Ah, sí, ¿cuál? Ok, haga, listo, solucionado. Pero los gerentes pueden hacer eso, imagínense con... Lo que Jesús hace cuando abre la puerta al cielo, dice: no hablen con los ángeles, hablen con aquel que tiene todo poder y toda autoridad. Por eso cuando ores el Padre Nuestro, o sea, cuando digas: Señor, Padre Nuestro que estás en los cielos, ten en mente que estás dirigiéndote a aquel que tiene toda soberanía y dominio y autoridad. Dios no manda empleados para tramitar, porque Dios tiene la capacidad de escucharte a ti, a mí y a los hermanos en China, en Afganistán, en Irán al mismo tiempo. Porque Dios es omnipresente, es omnisciente y omnipotente. Ese es nuestro Dios. Y ese es el Dios que cuida ahí a Daniel. Así que vemos de forma maravillosa que finalmente Darío, bueno, en su condición de rey, ¿qué es lo que hace en el versículo 24? Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado, o sea, Darío entendió claramente la película, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Es una imagen terrible, ¿no? De hecho, lo más seguro que tú estás pensando: ¿por qué sus mujeres? ¿Por qué sus hijos? Y quiero llevarte a esta perspectiva. ¿Qué es lo que pasó con ellos cuando comenzaron a tramar todo? En su corazón apareció la codicia y la envidia. De manera muy light. Porque, ¿qué es lo que hicieron? Lo voy a traducir un poco. Oye, chiquillos, pucha, Daniel, un extranjero está metido, miren el sueldo que tiene. Porque, ¿por qué no lo sacamos a él y ponemos a uno de nosotros y todo? Tramas políticas, ¿o no?
o una conversación, quizás un par de cervezas. ¿Pero en qué terminó todo esto? ¿Por qué voy con eso? El pecado muchas veces comienza de manera muy suave. Y las consecuencias no son solamente para mí, sino para mi familia, para mis hijos y para quienes me rodean. Entonces, jugar con el pecado no es algo que sale barato. Le costó a Jesús la cruz del Calvario. Y si tú no confías en Cristo, te va a costar una eternidad sin Él, bajo la ira de Dios. Jesús soportó la ira de Dios en un momento, pero si tú no te refugias en Cristo, vas a sufrir la ira de Dios una eternidad. Y ese es el punto. Y eso, que parece tan terrible, de una otra manera Dios lo dice para decir, por favor, entiendan cómo yo veo el pecado. Entiendan cómo me doy cuenta del daño que hace en las vidas de ustedes. Y ahí está la consecuencia del pecado. Otro ejemplo, ¿te acuerdas de Amán? Corre la misma suerte. Y así hay muchos que de una u otra manera, jugando con el pecado, finalmente terminan de esa manera. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas. Y ahí está la pregunta número 2, ¿te acuerdas? Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, viviente, y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libre y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Fíjate qué interesante lo que dice Darío. Y ahí la pregunta, ¿se habrá convertido Darío? Tienes que llegar al cielo para saberlo. Habla la boca. Pero ¿sabes qué? No podemos ser categóricos en ese sentido. Ya, yo no me atrevo a ser muy categórico. Por la expresión que él dice, posiblemente sí. Pero hay tres ejemplos más en la Biblia que nos muestran que personas hablaron de una otra manera guiadas, o no sé cómo decirlo, pero hablaron cosas que son certeras y son reales. ¿Ya? Una de las personas que nos encontramos es los magos. Mira, Mateo 2:2. Yo sé que esto te va a sonar medio navideño, pero los magos que vinieron de Oriente, fíjate lo que dicen. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Yo no sé con certeza, porque la palabra no revela más, si los magos eran creyentes. Quizás sí, porque dicen venimos a adorarle. Pero la palabra nos muestra, como muestra de otras personas, una certeza en su fe. Pero ellos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Estaban mintiendo cuando dijeron eso? Jesús es el rey de los judíos. Mira, acompáñame a Juan 11:48. Que ahí nos vamos a encontrar con una persona que siempre la vemos muy vestida en las películas. Caifás. Juan 11:48. Y aquí, bueno, el pueblo se estaba convirtiendo a Jesús y estaban siguiendo a Cristo. Acuérdate que Jesús hizo una revolución espiritual muy importante y los fariseos estaban muy preocupados y comenzaron a ver cómo matar a Jesús. Pero fíjate lo que dice Caifás. Voy a leer el versículo 58. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán vuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Te fijas lo que dijo Caifás? Una profecía. Que uno muera para que todos seamos salvos, en vez de que todos muramos. Qué interesante. Y última, Juan 19, unos capítulos un poco más adelante.
Juan 19, versículo 13 al 15. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. ¿Pilato era creyente? ¿Y qué es lo que dijo? Aquí está su rey. ¿Dijo una verdad o una mentira? Una verdad. Y les dijo: a su rey voy a crucificar. Y dijeron: no tenemos más rey que a César. O sea, rechazaron al rey, al Mesías que estaba viniendo. Hoy día muchos siguen haciendo lo mismo con Jesús. Miran a Jesús y lo siguen rechazando. Dicen: no, Él no puede ser Dios. No, eso de tantas religiones. Mira, Jesús es parecido a Buda, a Mahoma, es parecido a Nostradamus, es parecido a tantos profetas. Jesús es incomparable. Cuando realmente y sinceramente empiezas a estudiar la vida de Jesús, te das cuenta que Jesús tiene una vida singular y sobresale. Y me gustó una frase que se me quedó grabada de David Carballosa en la semana. Él dijo: te pido que seas honesto con tu intelecto. Muchas veces hay personas que empiezan a luchar con Dios y Dios comienza a mostrarles la evidencia, pero ellos, como en su corazón luchan con Dios, comienzan intelectualmente a hacer un suicidio y a negar a Dios. Y me acuerdo, alguien una vez criticó, dijo: ¿por qué el Salmo dice el necio en su corazón, no hay Dios? Y hay aquellos que rechazan a Dios, dicen: mira cómo nos trata Dios, nos trata de necios. Y la primera vez que yo vi eso también me chocó. Y dije: oye, es verdad, Dios podría haber sido un poquito más. Pero cuando tú empiezas a conocer a Jesús, comienzas a conocer la revelación de Dios, comienzas a entender la vida y la historia desde la perspectiva de Dios y este libro maravilloso que es la Biblia, y empiezas a leerlo de tapa a tapa, Génesis hasta Apocalipsis, te vas dando cuenta que Dios es Dios. Y que se ha revelado en la persona del Señor Jesús. Y que sobresale por toda religión. Y Dios ya no es religión, sino que una relación personal de la criatura perdida con el Dios que ama y que quiere rescatar a aquellos que se habían perdido. Entonces, es maravilloso cuando te das cuenta de eso. Dios sobresale. Aquí no entiendo mucho si es que realmente Darío habrá entregado su vida a Dios. Se habrá convertido. En la eternidad lo sabremos. Yo espero que sí. Con una declaración tal, la verdad que... O sea, fíjate lo que dice: Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Pero no lo sé. No lo sé. Lo que estaba diciendo Darío no era mentira. Lo mismo que pasó con Pilato, lo mismo que pasó con Caifás. Y en su momento también con los magos. Hay declaraciones de personas que netamente no eran parte de Dios, pero dijeron verdad acerca de Dios. ¿Será el caso de Darío? No lo sabemos. Pero luego termina el versículo 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Mira, acompáñame a Esdras, para ir entrando ya un poco en el contexto de lo que está pasando acá, capítulo 1. Porque a veces nosotros leemos la Biblia como separado, o sea, como libro de Daniel. Ok, pasó Daniel. Libro de Esdras, pasó. Libro de Nehemías, libro de Esther. Pero muchos de ellos fueron contemporáneos. Muchos de ellos compartieron. Y mira lo que dice el capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Eso pasa solamente en Esdras? No. De hecho, Daniel, nos vamos a encontrar en unos capítulos más adelante, se pone a leer Jeremías, lo mismo que dice Esdras, y ahí descubre que el pueblo iba a ser deportado 70 años. Y cuando lee eso,
Daniel va al calendario y empieza a calcular los años de la deportación. ¿Cuánto quedaba? Y ahí hace una oración de perdón. Qué hermoso. Bueno, pero eso me estoy adelantando. Pero para que entiendas, el contexto, está Nabucodonosor, está Belsasar, está Darío, está Ciro, 4 reyes, 2 imperios. Y ahí está Daniel. Pero entre medio de eso Dios también sigue haciendo la obra con otros. ¿Por qué quiero sacarte esto a colación? ¿Te ha pasado a veces que eres el único que está buscando a Dios? ¿Te ha pasado que en tu familia tú eres el único que realmente tratas de buscar a Dios, venir a la iglesia, compartir con los creyentes? ¿Te has sentido algunas veces que eres el único que está leyendo la Biblia y tú dices, nadie más? Prendes, ves los matinales y prendes las noticias, te pones a ver un programa ahí de una serie Netflix y... Pero ¿sabes qué? Dios hace su obra, aunque nosotros no la veamos. Y Dios trabaja con muchas personas al mismo tiempo, aunque nosotros no lo veamos. ¿A qué voy con esto? No tomes el lugar de Dios, porque no somos ni omnipresentes, ni omniscientes, ni omnipotentes. Y a veces nosotros decimos lo que nosotros no vemos no está pasando. Pero no porque nosotros no lo veamos significa que no está pasando. Y aquí quiero llevarlo a algo muy práctico. ¿Sabes tú lo que está pasando en el corazón de tu hijo que está lejos de Dios? ¿Sabes lo que está pasando en el corazón de tu esposo o de tu esposa que no te quiere acompañar a la reunión? ¿Sabes lo que está pasando en el corazón de tus primos que por tantos años has estado orando? Ni siquiera un cardiocirujano lo puede saber. Entonces, no nos olvidemos que Dios está haciendo su obra. ¿Por qué? El Nuevo Testamento nos habla de 2 ideas muy interesantes. La multiforme sabiduría de Dios y la multiforme gracia de Dios. Y a veces nosotros queremos tomar a Dios y encerrarlo en nuestra teología. Y cuando Dios empieza a escapar, decimos, Dios, no. Pero a Dios no lo podemos encerrar. Nosotros tenemos que estar dentro de Dios, porque Dios no puede estar dentro nuestro. Nadie puede contener a Dios. Él es incontenible. Entonces, cuando te das cuenta de esto, es maravilloso darse cuenta de la historia y cómo Dios maneja la historia. Y ahí tú puedes decir con plena certeza, Dios, tú eres soberano. Tú mueves cielo y tierra. Y tú eres el que gobierna. Y tu reino, como dijo Darío, y me encanta como lo dice, fíjate el versículo 26, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Pareciera que alguien le dio una nota ahí del rey David, ¿no es cierto?, con el pacto mesiánico. Oye, o Isaías 9:6. Pero no, Darío lo dice y lo exclama, y dice una verdad, y su dominio perdurará hasta el fin. Y ahí viene también la pregunta para nosotros. ¿Estás tú realmente alineado con el reino de Cristo? ¿Estás tú alineado como parte de la iglesia, que es la esposa de Cristo? ¿O estás fuera de eso? Porque si estás fuera, la Biblia lo dice, y quiero expresarlo claramente, la persona que está fuera de una vida con Dios es la persona más miserable que está en esta tierra. Porque no ha tenido la misericordia de Dios que se le ha mostrado, no ha recibido la gracia de Dios que se le ha mostrado, y simplemente está viviendo a su modo y a su antojo, yendo de cabeza al peor fin. Por eso, conocer a Dios, conocer tu realidad y tu perspectiva es lo mejor que te puede pasar. Somos seres espirituales, que no se nos olvide eso. Y quiero terminar, oye, esa frase es media complicada, pero ya, si no termino, después me golpean afuera. Felipe, acompáñame con unas diapos que quiero hacer una pequeña introducción solamente, y yo sé que vamos a entrar en detalle la próxima semana, pero para comentarte algo muy interesante que me gustó mucho. Acá. Mira lo que dice el capítulo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Entre paréntesis, lo que vamos a entrar ahora no es cronológico. No es que pasó toda la historia de Daniel, el foso de los leones, y sigue. Acá Daniel hace un flashback. ¿Para qué época? Cuando era el reino de Belsasar, cuando fue la escritura en la pared. En ese contexto. Y Daniel, ¿qué es lo que tuvo? Un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo,
Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Complicado empezar a imaginarse, ¿no es cierto? La primera un león con 2 alas, la segunda un oso que venía así un pedo encorvado, ¿no es cierto?, con 3 costillas en el hocico, y la tercera bestia un leopardo con 4 alas. O sea, ya tener una visión así, un sueño así es medio raro, pero no termina. Mira el versículo 7. Y después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Extraño el sueño, ¿no? O sea, yo creo que al despertar así y tener esa visión, bueno, resulta de una manera escabrosa y alarmante. Después ahí vamos a ver también lo que le pasa a Daniel. Pero quiero ir comparando con algo bien práctico para que podamos tener una introducción para lo que viene en el capítulo 7, que no lo vamos a ver en detalle hoy día. Primero, el versículo 1 dice que Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. O sea, de una otra manera, estaba soñando y dormitando. José tuvo sueños, Daniel tuvo el sueño de Nabucodonosor, y así hay muchos profetas que también tuvieron visiones. ¿Se aplica eso para el día actual? ¿Cómo sigue hablando Dios? Con la escritura. Hebreos. Hebreos. No, pero no habla solamente por los hebreos. Hebreos dice. Vamos a Hebreos capítulo 1. Te quiero aclarar un poco este punto, porque como en nuestros viajes misioneros y en lo que compartimos con muchas iglesias, nos hemos topado también con personas que de repente comienzan a hablar de sueños y de visiones. Pero la vida de la iglesia se marca en sueños y visiones, y no en la palabra de Dios. Y sabes que eso es peligroso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como una roca, es firme y es viva y eficaz. Pero imagínate que cada uno de nosotros compartamos los sueños y tratamos de interpretar los sueños y todo, ¿para dónde vamos? Y pasa que al final en muchas iglesias es simplemente un desorden. No, recibí palabra de Dios, recibí palabra de Dios. Imagínate, si alguien te dice recibí palabra de Dios y a mí no me parece, tengo 2 opciones. O la persona estaba mintiendo o yo me opongo a Dios, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Mira lo que dice ahí, Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿cuáles son las muchas veces? Desde Génesis hasta Malaquías. Y muchas maneras, sueños, visiones, profetas, etc. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Y quién es el Hijo? El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Cómo habló Dios la última vez? Por el Hijo. Dios habiendo hablado por el Hijo, y ahí está Jesús.
Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es la palabra de Dios expresada. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. El mayor gran discurso de Dios es Jesús. ¿Y te fijaste? Jesús, lo más precioso para Dios, fue entregado. Él es el gran discurso de Dios final. ¿Por qué? Cuando Satanás tentó a Jesús, le dijo, convierte estas piedras en pan. Después de 40 días, sin comer. ¿Y Jesús qué le respondió? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús, después hablando con los judíos, ¿qué es lo que le dijo? Yo soy el pan de vida. El que de mí comiere no tendrá hambre jamás. ¿Te fijas por qué Jesús es el gran discurso? Porque cuando tú lees, lo voy a decir de manera como está, cuando tú comes a Jesús, estás conociendo entonces el gran mensaje de Dios. Así que en ese momento Daniel tuvo un sueño, tuvo visión, perfecto, buenísimo. Pero en la actualidad Dios ya habló por el Hijo. Y ahora cuando el Hijo vuelva, la pregunta va a ser, ¿qué hiciste tú con Jesús? Y la otra aplicación de esto. Vamos a Felipe. Tenemos Nabucodonosor, ya iniciador ahí de Babilonia. Luego tenemos al imperio medo-persa, ya inició Darío. Luego tenemos el imperio griego, no fue Darío, perdón, fue Alejandro Magno, ya que ahí comenzó con el imperio griego. Y luego, durante ese tiempo, aparece el imperio romano, pero acá quiero hacer la explicación siguiente. Cristo nace durante el imperio romano. ¿Y el imperio romano cuándo se terminó? Hay discusión. Bueno, el imperio romano, con el tema de los César, ya, y el tema de Roma, etcétera, como tal, ya, podríamos decir que terminó. Gracias. Ahí está la mano en la pared. Ok, pero el imperio romano en rigor sigue vigente al día actual. Y por eso esta es la última parte de donde está el imperio romano, hay medio café, porque es lo que dice la estatua, que será hierro mezclado con barro. ¿Por qué digo que sigue actualmente? Porque hay muchas cosas de Occidente que son del formato que nació en Roma. ¿Ya? Cosas básicas. El tema judicial está basado en el derecho romano y está basado en el formato del imperio romano. Todo el tema de la comunicación, el tema del latín es completamente influenciado desde Roma hacia Occidente. De hecho, en los colegios hace mucho tiempo se enseñaba el latín porque era una de las lenguas madres, pero ya no se ocupa el latín, obviamente. Así que, bueno, otra cosa importante, la otra vez un amigo me hizo connotación. ¿Tú sabías dónde salió la idea de los estadios? Claro, antes iban a ver a los leones comerse A, pero hoy día van a los jugadores a comerse... No. Pero son... El alcantarillado también, exacto, y los acueductos, oleoductos son... Bueno, y así puedes empezar a darte cuenta de que el impacto del Imperio Romano, sí, hasta el día de hoy, de forma muy contundente. Y entre medio de eso aparece la Iglesia, ¿ya? Y aquí quiero connotar algo muy interesante. Sammy, no digas nada. La Iglesia... yo sé que de repente hay una discusión y hay varias escuelas, ¿ya? Y ahí tampoco quiero ser así como hiriente, pero es importante considerar lo que pasa en Mateo 16, porque hay mucha gente que piensa que la iglesia ha venido desde Génesis, ¿ya? Y que Jesús cuando aparece la ordena, pero Mateo 16, Jesús dice una frase muy clara, dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Sobre quién? Sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Cuando dice edificaré, ¿de qué tiempo está hablando? Futuro. ¿Cuándo comienza la iglesia? Pentecostés. Porque ahí comienza un momento en que el Espíritu Santo, que nunca había sucedido antes, sella al pecador perdido y lo regenera. En el Antiguo Testamento, ¿el Espíritu Santo había venido? Sí. Muchas veces. ¿Ya había estado con personas? Sí. ¿Y en algunas personas? Sí. Pero en Pentecostés se produce el sello del Espíritu Santo. Y ahí nace la iglesia. ¿Ya? Por eso es importante considerar eso. Jesús, ¿qué es lo que hace entonces? Funda la iglesia, el misterio que estaba oculto desde antes. Y Pablo lo dice,
Ustedes no sabían de este misterio, porque es un misterio que estaba oculto, ¿ya? Es solamente como para poder entender. Ahora, ¿cuál es el punto de antes? Que Dios ha venido tratando con el ser humano de muchas maneras, y como lo vimos en Hebreo, para finalmente llegar a Cristo, porque Cristo es el único Salvador que necesitamos. Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué tiene que ver Cristo con todo esto del sueño de Daniel? Vamos a la siguiente, Felipe. Ahí está el orden. Oro, imperio babilónico. Plata, el imperio medo-persa. Bronce, el imperio griego. Y abajo el hierro, imperio romano y imperio romano restaurado, que es lo que estamos hablando ahora. Por eso se hace esa división. Y te acuerdas que había una roca que fue cortada no con... Es algo sobrenatural. ¿Qué es lo que hace esa roca? Viene y golpea abajo los pies. ¿Y qué pasa con la estatua? Y dice que se hace polvo. Esa roca es Cristo. Y Cristo va a llegar como Rey de Reyes y Señor de Señores y va a tomar su lugar y va a decir, yo soy el Rey. Y va a tomar su lugar. El Mesías prometido. Aquellos que estaban los judíos esperando en el momento, vino como Salvador. Pero ahora va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, sí, porfa, y ahora sí quiero terminar con esto, porque si no nos vamos a alargar mucho. No, espera. ¿Por qué el capítulo 2 habla de los 4 reinos como una estatua? ¿Y por qué el capítulo 7 habla de los 4 reinos como bestias? Porque son reinos humanos. Son reinos humanos, pero son los mismos reinos. ¿Te acuerdas que el de oro, el babilónico, es el león con las 2 alas? El imperio medo-persa está el oso con las 3 costillas. Después el imperio griego, el leopardo con las 4 alas. ¿Ya? Y es bien interesante cada una de las apreciaciones. De hecho, no sé si lo sabías, pero el imperio babilónico era muy unido, una cabeza. Pero el imperio medo-persa fueron los medos que se unieron con los persas. Por eso habla de los 2 brazos. ¿Ya? Luego nos encontramos con el imperio griego, que también fue un imperio bastante unido dentro de todo. Una Pero, relación de 2 metales. pero sí, Parlamento y... sí, por eso digo unido como imperio, pero el imperio romano, ¿te acuerdas la división que se produjo? Por eso están las 2 piernas del imperio romano, el imperio de Oriente y Occidente, cuando el imperio ahí también se divide. Y finalmente abajo es una mezcla muy rara, barro con hierro. No sé si alguna vez alguien construyó barro con hierro. Daniel lo vio en el sueño, pero no, si hay una casa con barro y hierro, no le deseamos mucho futuro. Y eso era lo que sostenía toda la estatua. Pero finalmente, fíjate, la última bestia, el ilustrador lo hizo así, tratando de sacar alguna idea. No sé si habrá sido la bestia así, porque no es ningún animal que conocemos. Lo que se habla es que tenía 10 cuernos. Y esa bestia está representada al imperio romano. Y quiero comentar esta idea para dejarlo para la próxima semana. La estatua es como el hombre mira a los imperios humanos. Las bestias es como Dios mira a los imperios humanos. Por eso está la diferencia. En la estatua fue Nabucodonosor que miró y dijo, oh, oro, plata, bronce, hierro, poder, una estatua, ¿no es cierto? Mostrar poder. Pero fíjate lo que pasa cuando Dios mira a los imperios. Ve unas bestias raras, deformes, y la última bestia, horrible. Yo creo que no te querías encontrar con ninguna de esas. Así que quería comentar eso para que tengamos en mente cuando el próximo domingo veamos el capítulo 7. Esas son las 2 perspectivas. El capítulo 2 y el capítulo 7 es lo mismo, pero uno es la perspectiva humana, el otro es la perspectiva divina. Y para concluir, la gran pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Con quién estás viviendo tu vida ahora y con quién vivirás tu eternidad? Esa es la pregunta que debes responder. Porque si no tienes a Jesús en tu vida, esta puede ser la mañana, este puede ser el momento en donde recibas la gracia de parte de Dios y Dios transforme tu corazón de un corazón duro a un corazón de carne. Dios guíe tu vida a poder tener una perspectiva. Porque lo que tú vivas acá tiene consecuencias eternas. Y cuando tú conoces a Dios, tu vida empieza a encajar y a tener orden. Pero para eso necesitas entonces rendir tu vida a Dios. Daniel lo hizo
y logró cosas maravillosas. Pero porque Daniel fue fiel, fue prudente y confió en Dios. Y ahí podemos aplicar ese maravilloso versículo que el Señor nos regaló a todos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Estás buscando el reino de Dios en tu vida? ¿Estás buscando su justicia? Porque la promesa de Dios es que si tú lo buscas a Él, Él se va a encargar de las demás cosas que para ti son esenciales. Y Él las va a añadir a tu vida. Oh maravilloso Dios, queremos exaltarte en este momento y darte gracias porque te revelas de una manera tan maravillosa, Señor. La verdad que nos sorprende darnos cuenta que eres el Dios de la historia. A veces pensamos que te has olvidado de nosotros, pero no es así. Simplemente nosotros hemos dejado de ver dónde tú estás actuando. Oh Dios, ayúdanos a darnos cuenta que no tenemos tus capacidades, que no lo controlamos todo, que de una u otra manera, por más que pensamos y por más que analizamos, no alcanzamos a abarcar todo lo que significa la historia, el mundo, la humanidad, nuestras vidas, nuestra sociedad. Pero tú con un amor maravilloso te acercas a nosotros y nos ayudas a cambiar. Nos ayudas a vivir por gracia y sobre todo derramas fe en nuestro corazón para tener confianza en ti. Oh bendito Dios, gracias. Gracias por tanto amor. Maravillosa gracia que ha sido derramada en nuestras vidas y que nos has considerado como parte de tu familia ahora como iglesia. Señor, ayúdanos a poder tener la perspectiva de la eternidad de nuestras vidas y sobre todo lo que vivió Daniel. Sabemos que también nosotros lo vivimos de una u otra manera y estamos enfrentados a situaciones difíciles. Por eso ayúdanos a confiar en ti. Y quiero pedirte de forma muy sincera, si hay alguien acá que está teniendo dificultad en confiar, si hay alguien acá que está sobrepasado en sus luchas, sobrepasada en sus cargas, en sus problemas, que esta palabra que leímos hoy día, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, puede ser suficiente para que en el corazón de esa persona, de ese hombre, de esa mujer, puedan hacer un canto de decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y en todo tiempo mi alabanza estará de continuo en mi boca. Señor, por favor, ayúdanos a saber que tú siempre eres digno de ser alabado. Toma nuestras vidas y guíanos en tu camino, Señor. Enséñanos. Y gracias porque nos has instruido un poco más esta mañana. Dejo en tus manos a cada uno de los que estamos acá, Señor, que tu amor repose en nuestros corazones. Y si hay alguien acá que no tiene una relación personal contigo, que esa persona tome una decisión, que esa persona reconozca que esa gracia viene de parte tuya, para que pueda esa persona pasar de muerte a vida. Oh bendito Dios, dejamos en tu mano nuestra vida y esta semana. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.